Hola a todos, en este video vamos a resolver el práctico 3 del curso de programación 2. Es un práctico bastante largo y lo quiero intentar resolver todo, menos los ejercicios complementarios. O sea, este de aquí. Este la verdad que no creo que lo vaya a hacer, pero el resto los quiero hacer todos. Entonces, vamos a empezar rápido. En el ejercicio 1 nos definen una lista simple. En el, en el teórico seguramente lo definen, pero una lista simple es lo mismo que definimos en P1, en la cual tenemos una estructura en la cual tenemos un elemento y un puntero el siguiente nodo. ¿Ok? Aquí tenemos un tiedef en el cual tenemos un puntero lista que apunta a la estructura. ¿Ok? Entonces tenemos un entero y un nodo al siguiente y un puntero al siguiente nodo, como teníamos en P1. ¿Ok? Solo que en P1 utilizábamos otra notación. Y lo que nos pide básicamente el ejercicio 1 es implementar estas funciones de aquí y sí, solo esas funciones utilizando esta estructura de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la primera, last, que dice dado una lista no vacía, retorna su último elemento. Yo lo tengo copiado por aquí. Y bien, dice que dado una lista no vacía, retorna su último elemento. Lo que voy a hacer va a ser traerme la definición. Por si la llego a precisar. Lo dejo por ahí. Ok. Bien, entonces, last, dado una lista no vacía, retorna su último elemento. Como hacíamos en P1, nos tenemos que ir a la última posición de la lista y devolver el elemento que se encuentra en esa posición. Bien, vamos a hacer eso. La función va a devolver un entero, dado que si devuelve el último elemento va a devolver un entero, un int. La función se llama last y va a recibir como parámetro un lista int llamado L. ¿Ok? Le damos el nombre que nosotros queramos. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Bueno, como nosotros vamos a devolver el elemento que se encuentra en la última posición, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la última posición. Mientras lista siguiente sea distinto de null, ¿ok? En Pascal era nil, acá es null, y con la flechita, al igual que con la flechita se nos usan los punteros. Esta notación vendría a ser la misma que era el circunflexo punto de Pascal. Nada, esto nos dice que mientras la siguiente posición de la lista sea distinto al vacío, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a avanzar. O sea, L va a ser igual, perdón, L va a ser igual a L siguiente. Esta notación de acá es lo mismo que nosotros hacíamos en Pascal, L dos puntos igual L circunflexo punto sig. ¿Ok? Es la misma notación, solo que en otro lenguaje. Ok, entonces una vez que tenemos esto, ya nos vamos a ir hasta la última posición. Y no nos vamos a ir de rango debido a que decimos que mientras el siguiente no sea nulo. Y entonces ahora que estamos en la última posición, lo último que tenemos que hacer es retornar el último elemento. L circunflexo L. Estamos parados en la última posición y en la última posición devolvemos el elemento que tiene ahí. ¿Ok? Entonces esta sería la primera función. La siguiente, average. Dado una lista no vacía, retorna el producto de sus elementos. El promedio, perdón, de sus elementos. ¿Ok? Vamos a copiarla. Average. Dado una lista no vacía, retorna el promedio de sus elementos. Entonces, nuevamente, como vamos a retornar un promedio, en teoría el promedio podríamos hacerlo entero, pero lo ideal sería hacerlo float, por los decimales y todo eso, que no siempre tiene que irse sobre un número entero. Average. Y de vuelta vamos a recibir una lista. Una lista entera. L. Bien.
¿Y qué hacemos acá adentro? Bueno, de primero necesitaríamos, para el promedio necesitamos una suma y una cantidad de elementos. Entonces vamos a declarar un int suma igualado a 0 de entrada y un int cont igual 0. Uno va a ser la suma de los elementos y el otro va a ser la cantidad de elementos que tenga la lista. Mientras L sea distinto de null, mientras la lista no sea vacía, vamos a aumentarle al contador. Cont más. ¿Ok? Esta notación es para aumentar. Ahora lo que tenemos que hacer es a suma asignarle el valor que tenga en esta posición de L. ¿Cómo hacemos eso? Suma es igual a suma más lo que tenga en la posición de L. O sea, L de L. L. ¿Sí? Esto de acá se puede escribir de una forma más resumida si lo ponemos como suma más igual L. Ok, es lo mismo, son diferentes notaciones. Y ya que le sumamos, ahora como estamos en un while, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando. L igual L siguiente. Ok. Y acá ya estaríamos incrementando el contador hasta llegar a null e incrementando el valor suma hasta que lleguemos a null también y avanzando. ¿Qué nos toca ahora? Retornar average. O sea, el return va a ser la suma de lo que nosotros obtuvimos dividido por la cantidad de elementos, o sea, el cont. Y eso lo podemos hacer así. Esto nos devuelve un float. ¿Ok? Bien, esta sería la segunda función. Ahora tenemos que hacer la tercera. Bueno, seguimos. La 3 la tengo ya copiada aquí. Dado un entero x una lista L ordenada, inserta x de forma ordenada en L. Y lo tenemos que comparar con la recursiva, así que tenemos que hacer ambas. Bueno, como realmente no vamos a devolver nada, simplemente tenemos que insertar un elemento, vamos a tener salida void. O sea, es como un procedimiento. Void vendría a ser los procedimientos de Pascal. Void insert. Y bueno, lo que nos vamos a tener que pedir es un entero x. Lo normal acá es poner un signed int, o sea, tipo desconocido, para que cualquier tipo que le pasemos lo acepte, pero como sabemos que la estructura pide enteros, le pasamos entero y ya está. Y por supuesto, un lista int L. Y este L es muy importante pasarlo por asperson, dado que nosotros, en comparación a estas dos funciones que ya hicimos, vamos a editar esa lista, vamos a agregarle un elemento. Aquí simplemente mirábamos sus elementos y sumábamos, contábamos, y acá simplemente la recorríamos hasta el final. Pero aquí lo que vamos a hacer va a ser agregar un elemento. Entonces, bueno, lo pasamos por asperson justamente por eso. Lo que tenemos que hacer antes que nada es pedir un nodo para agregar el elemento X. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá yo tengo un dibujito en Paint. Bueno, no lo tengo, lo voy a hacer. Suponiendo que esto de acá... bueno, ese me quedó feo. Más o menos, ¿ok? Suponiendo que esto es una lista. Se quedó fea, pero bueno. Así. Ok, suponiendo que esta es la lista L. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo. Ups. Ahí. Lo que tenemos que hacer es crear un nodo y dentro de este nodo cargarle el elemento X. ¿Ok? Esto es L. Y bueno, una vez que tenemos esto, ya empezar a trabajar con la lista. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para crear un nodo lo que tenemos que hacer es le damos el tipo del nodo, lo llamamos como queremos, en este caso nuevo, y le pedimos un lugar de memoria en la estructura, o sea, new nodo. ¿Ok? Y de esta forma creamos un elemento. Y ahora para insertar el elemento es nuevo. _elem.
igual X. ¿Ok? Nuevo ahora pertenece a la estructura nodo, por lo tanto podemos utilizar nodo, nuevo-element. Y estas dos líneas de aquí vendrían a ser este dibujito de acá. ¿Ok? Esto. Una vez que ya tenemos eso, ahora empezamos con los condicionales. Tenemos dos casos. Lo que vendría siendo cuando la lista es vacía o tiene un solo elemento, y cuando la lista no es vacía tenemos que recorrerla. Entonces, para el caso cuando la lista es vacía tenemos que preguntar si L es null, o sea, si la lista es vacía, o todo esto lo voy a poner dentro, o el elemento que tiene la lista, el único elemento de la lista, es mayor o igual que X. En este caso, en el caso de que el único elemento de la lista sea mayor o igual que X, significa que el elemento X, el nodo que nosotros creamos, va antes, o sea, es el primer nodo. Y en este caso también. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, en este caso tenemos que, como L es igual a null, si nosotros le decimos que nuevo sig es igual a L, ya le estamos diciendo que el siguiente nodo, si L es null, le estamos diciendo básicamente que el siguiente elemento de nuevo va a ser null también. Y ahora lo único que nos queda es apuntar L a nuevo, para que no perdamos el puntero al primer elemento de la lista. Entonces lo que hacemos es decir que L es igual a nuevo. ¿Ok? Y de esta forma ya tenemos el puntero creado. En el caso de que la lista tenga un solo elemento, o sea que L, eso es una L, aunque no lo parezca, en el caso de que L solamente tenga un elemento, cualquiera, n, lo que vamos a hacer va a ser este elemento X, ahora apunta al null, dado que nosotros le decimos, perdón, este elemento va a ser el primero, entonces le decimos que nuevo siguiente apunta a L, entonces este nodo acá apunta acá. ¿Ok? Ya deja de apuntar al null, porque no estamos en este primer caso. Y L va a ser igual a nuevo. ¿Qué significa esto? Que ahora L deja de apuntar al nodo al que apuntaba y apunta acá. Y si se dan cuenta, si el dibujo no fuera tan feo, esto nos queda bien conectado. Nos queda este primero y este después. Bien. Entonces este vendría a ser el primer caso. El caso fácil, entre comillas. Pero de lo contrario, en el caso de que no tengamos un solo elemento y además la lista no sea vacía, lo que tenemos que hacer es recorrerla hasta encontrar la posición en la cual va el elemento. Y como la tenemos que recorrer ordenada, tenemos que hacer un while. Bueno, acá se puede recorrer sobre la misma lista L. Yo lo que voy a hacer va a ser crear una lista auxiliar que se va a llamar aux. ¿Ok? Entonces lista aux, le damos el tipo y esto es igual a L. ¿Por qué no le pido espacio al nodo? Porque lo que estoy haciendo es, como hacíamos en Pascal, un alias. Estoy asignándole a aux L. O sea, básicamente tengo la lista L y además ahora aux también apunta al primer elemento de L. Puedo recorrerla con aux. Y vamos a usar un while. Mientras aux, flechita siguiente, sea distinto de null, y además aux siguiente elem, si aux siguiente elemento, o sea, el elemento del segundo nodo, lo que vendría a querer decir es, suponiendo que está en la lista, ahora acá también está aux. Supónganse que esa A es de aux, no voy a escribir aux porque me va a salir horrible. Cuando digo aux siguiente elem es, aux siguiente es esto. Por lo tanto es el elemento que se encuentre acá dentro. ¿Ok? Si ese elemento es menor, mientras ese elemento es menor a X, vamos a seguir. ¿Sí? O sea, aux va a ser igual a aux siguiente. De esta forma lo que vamos a hacer va a ser que cuando se corte esta ejecución vamos a estar parados en la posición en la cual iría conectado nuevo. ¿Cómo haríamos eso? Bueno,
conectarlo me refiero. Bueno, no sé cómo se borra en este programa, entonces vamos a venirnos por acá. Vamos a crear otra listita corta para ejemplificar eso. Supónganse más o menos, está medio feo, lo sé, pero... Ahí. Ok, y esto es AUX. Y L también. Ok, suponiendo que tenemos esto. Y este es nuestro... Vamos a crear otro N, está muy desprolijo, lo sé. Este es nuestro N. Perdón, nuestro nuevo que vamos a insertar. Suponiendo que lo vamos a insertar acá, ¿ok? En esta posición de acá al medio, lo que tenemos que decirle es, bueno, a donde apunta AUX siguiente, o sea, esta zona de acá, va a apuntar a nuevo. Y nuevo siguiente apunta al siguiente elemento de A. O sea, el siguiente de A es este, entonces, nuevo siguiente apunta acá. Y esta flecha se pierde. Entonces, ahí nos quedaría bien conectado. Más o menos creo que se entendió. Espero. AUX siguiente es igual a nuevo siguiente. Y nuevo siguiente es igual a AUX. ¿Ok? Sí, creo que sí, ¿no? A ver. AUX siguiente es igual a... Perdón, AUX siguiente es igual a nuevo. Y nuevo siguiente es igual a AUX siguiente. AUX siguiente porque vendría a ser la siguiente casilla de la que apunta AUX. Y así quedaría la función resuelta. Bien. Ahora para la función, pero recursiva, es exactamente lo mismo. Vamos a copiar esto, porque literal es lo mismo. La diferencia es que ahora no vamos a tener que escribir todo este else, ¿ok? Toda esta parte no es necesaria. Lo que vamos a hacer va a ser copiar este if. Como dije, este vendría a ser el caso más sencillo, este if. Por lo tanto, va a ser nuestro paso base. Cuando se cumpla alguna de estas condiciones, lo que vamos a hacer va a ser crear el nodo e insertar el elemento en nuevo nodo. Y vamos a hacer las conexiones que hicimos en la parte anterior. O sea, vamos a conectar el nuevo nodo a la lista. De lo contrario, en el caso de que no estemos en el caso base, lo que vamos a hacer va a ser llamar a insert, pero lo vamos a llamar con el X, ¿sí? Pero lo vamos a llamar con el siguiente elemento de la lista, o sea, el siguiente. De esta forma, vamos a estar revisando cada posición de la lista hasta que el elemento de esa posición sea mayor o igual a X. Entonces ya sabemos cómo insertarlo. Bien. Es bastante más sencillo en este caso aplicarlo con recursividad. Ok, vamos con la función snock, que lo que dice es que dado un entero X y una lista L, lo inserta al final. Ok. Ups. No sé qué pasó. Ahí. Dado un entero X y una lista L, inserta X al final de L. De vuelta, como vamos a insertar es un void, no vamos a devolver nada, simplemente vamos a insertar un elemento, le vamos a pedir un entero X, y de vuelta vamos a tener que pedirle una lista, pero pasada por aspersand, dado que la vamos a editar. Ok, de vuelta, como tenemos un entero y lo queremos meter en una lista, tenemos que pedirle espacio en la memoria y todo eso, entonces lista nuevo, o como quieran decirle, new nodo. Le pedimos el espacio, insertamos el elemento con nuevo elem igual X, y le decimos que nuevo siguiente es igual a null. Esto lo hacemos porque sabemos que va a ser el último elemento, entonces de esa forma nos ahorramos tener que ajustar el puntero al final y ya lo damos ajustado. Además que esto nos va a servir para un caso especial, que es cuando la lista L es vacía. ¿Qué pasa cuando L es vacía? Si L es null, ¿qué pasa? Como no hay elementos, es simplemente decirle que L es igual a nuevo.
Y de esa forma, ya como tenemos ajustado el puntero, L está apuntando a una lista bien definida. A ver, de lo contrario, en el caso de que la lista no sea vacía, tenemos que empezar a iterar con un while. Voy a bajar mientras L siguiente, ok, es importante, distinto de null, es importante decir que mientras sea el siguiente el que no sea vacío, porque de esa forma sabemos, si el siguiente es vacío estamos parados en el último elemento. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser L igual a L siguiente, iterar. Y nada, ya cuando salga de este while, sabemos que vamos a estar en el último elemento, entonces lo que hacemos es... perdón, esto no es un void, porque lo que estamos haciendo es... Sí, inserta. No dije nada, disculpen. Nuevo siguiente, reajustamos el valor que tenga esto de aquí, y decimos que nuevo siguiente, perdón, L siguiente va a ser igual a nuevo. ¿Ok? Repito que me tranqué medio en esta parte. L siguiente, mientras sea distinto de null, va a seguir recorriendo. Cuando salga de este while significa que el siguiente es null, entonces estamos parados en el último elemento definido de la lista. Por lo tanto, el siguiente elemento de L va a ser nuevo. Y nuevo ya está definido que el siguiente es null. Entonces ya quedó definido. Bien, vamos a hacer entonces ahora remove all, que lo que dice es que dado un entero x una lista L, elimina x de L. Ok, es un void, no devuelve nada, lo que vamos a hacer es simplemente editar la lista. Remove all. Le vamos a pedir el entero x que queremos borrar y una lista int, perdón, aspersan L. Repito que es por aspersan porque la vamos a editar, vamos a eliminar un elemento de la lista. Bueno, tenemos dos casos acá. Tenemos el caso... perdón, no tenemos ningún caso. Lo que vamos a hacer va a ser recorrer la lista y cuando encontremos L lo borramos. O sea que usamos un while que mientras L sea distinto de null y Lm sea igual a x, entonces lo que vamos a hacer va a ser... En este caso nosotros... Voy a hacer un dibujito porque tal vez se ejemplifica un poquito más. Eso no. Bueno, voy a usar el lápiz, fue. Bueno, así. Ok. Tenemos esto. Sé que es un poquito feo, pero... Bueno, ahí queda. Acá tenemos a L apuntando a la primera posición. Y lo que tenemos que hacer es... Si L no es vacío y además... Lm es igual a x, o sea, estamos en el caso donde cada elemento es x. Entonces, si acá está x, tenemos que apuntar acá un puntero que se va a llamar borrar. Tenemos que mover L a la siguiente posición y borrar este puntero. De esta forma, eliminamos lo que queríamos eliminar y L sigue apuntando a la primera posición de la lista, entonces sigue estando bien definida la lista. ¿Cómo creamos ese puntero borrar? Bueno, pedimos de tipo nodo aster borrar y esto va a apuntar a L. Así se crea un puntero que apunta a una posición. O sea, el puntero borrar está apuntando a la posición de L, que es la primera en este caso. Avanzamos L, como dijimos, L siguiente, y delete borrar. ¿Ok? Y de esta forma eliminamos el puntero y la posición también. ¿Qué pasa si la lista sigue sin ser vacía? Si L es distinto de null, entonces lo que tenemos que hacer es... bueno, se puede seguir recorriendo con L, pero yo lo que voy a hacer va a ser crear, ya que estábamos, un nodo P que va a apuntar a L. Y vamos a empezar a recorrer con este puntero. Nada, es lo mismo que acabamos de hacer con borrar, pero ahora se llama P. Y vamos a recorrer la lista hasta encontrar X. Y cada X que encontremos lo eliminamos. Esto es cuando absolutamente todos los elementos de L son X. De esta forma también, si nos damos cuenta, vamos a eliminar totalmente la lista. Va a quedar nada. O sea, vamos a liberar incluso la memoria. Pero en el caso de que tengamos saltos, por ejemplo X y X, ahí el I no lo podemos borrar. Entonces nada, creamos un puntero P apuntando a L y lo que hacemos es, mientras P siguiente sea distinto de null,
si p siguiente element es distinto de x, ¿ok? Si el elemento, disculpen, si el elemento es distinto de x lo tenemos que saltear, entonces p es igual a p siguiente. De lo contrario, en el caso de que el elemento no sea distinto de x, o sea que sea x, en ese caso sí lo tenemos que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, de vuelta, tenemos que crear un nodo borrar, o sea un puntero, borrar, que apunte a la posición en la cual estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados en p siguiente. Bien, y ahora lo que hacemos vendría a ser pasar al siguiente nodo. ¿Cómo hacemos? Podremos hacer p siguiente igual a p siguiente siguiente, pero en este caso es más preciso decir que p siguiente va a ser igual a borrar siguiente. ¿Ok? Nada, estamos diciendo que la posición a la que apunta borrar, si borrar apunta acá, borrar siguiente va a ser esta casilla. ¿Bien? Y le damos a delete borrar. Bien, y ahí quedaría el programa resuelto. Tendríamos que poner los punto y coma y todo eso. Algunos no son necesarios, los estoy poniendo al pedo, pero así quedaría la función completa. Bien, vamos a seguir entonces con la última parte de este ejercicio, que nos pide implementar isInclude, que lo que dice es que si dadas dos listas L y P, verifica si L está incluida o no en P. Entonces lo que vamos a hacer va a ser devolver un bool, si está o no incluida, true o false, is included lista int L y lista int P. No la vamos a pasar por aspersa porque no vamos a editar las listas, simplemente las vamos a recorrer y ver si los elementos son iguales. Aclaro que lista int lo estoy poniendo en todas las funciones, pero sería lista porque el tipo nodo lo declararon como lista. Yo le pongo lista int por costumbre. Igual que los enteros x, lo tendría que poner un signed int. Vamos, es lo mismo. Vamos a definir un booleano incluido y lo vamos a inicializar en false. Y vamos a preguntar qué pasa cuando la lista L es null. Como están preguntando si L está incluida en P, si L es vacía, va a estar incluida entre comillas porque no hay nada que comparar. Entonces vamos a decir que incluido es igual a true. Bien. Bien. De lo contrario, si L no es vacía, acá vamos a tener que empezar a comparar. Vamos a crearnos de antemano dos listas de lista. Un auxiliar para P y un auxiliar para L, para cuando tengamos que recorrer. Se puede recorrer con las mismas listas L y P, pero prefiero usar auxiliares. Bien. Mientras P sea distinto del null y además no incluido, o sea, mientras esto sea verdadero, de momento incluido false, de manera que no false es true, entonces de momento está entrando. Mientras se cumpla eso, vamos a recorrer un while en el cual P tiene que ser distinto de null, porque si no, no hay nada que recorrer. Y además vamos a ir verificando, vamos a ir eliminando todos los lugares en los cuales P sea distinto de nil hasta llegar al primer elemento de L. O sea, P, Lm, flechita Lm, sea distinto de L, flechita Lm. O sea, vamos a ir eliminando todos los lugares hasta llegar al primer elemento de L. O sea, vamos a ir aumentando acá P. Ok, cuando ya lleguemos a ese elemento, lo que vamos a hacer va a ser así, empezar a recorrer los elementos que son iguales y ver si está incluido o no. Entonces, aux P, que fue la que creamos, la vamos a asignar a P, vamos a hacerle alias, y aux L va a ser igual a L. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar a recorrer el while. Esperen un segundo que voy a bajar un poco. Ahí. Mientras aux-p sea distinto del null, and la otra también sea distinto del null, porque si no, no hay nada que recorrer, estaríamos en el caso del if del principio, y los elementos de cada una sean iguales. aux-l, p, sea igual, es lo mismo, perdón, aux-p-l sea igual a aux
guión bajo L, perdón, no es guión bajo, sí, es guión bajo, guión bajo L, flechita L, mientras sean iguales los elementos de AUX P y AUX L, significa que vamos a seguir iterando, vamos a iterar en AUX P igual a AUX P siguiente, vamos a avanzar. Y lo mismo para AUX L. ¿Ok? Entonces, pronto. Vamos a hacer esta iteración y ahora lo que vamos a hacer va a ser incluido. Una vez que termine esta iteración, va a ser igual a lo que nos dé AUX-L igual null. Si llegó al null, significa que todos los elementos eran iguales, de manera que nos va a dar true, de lo contrario nos va a dar false. Y vamos a preguntar si P es distinto de null. Y vamos a avanzar a la siguiente. Esto en el caso de que haya fallado, simplemente. Bien, pronto entonces, y aquí al final, tipo ya fuera de todo, lo que vamos a tener que retornar es incluido, que nos va a tener el valor que nosotros precisábamos. Faltan punticomas y todo eso. Pronto. Y esta sería la función. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 2, la función mergeSort y la concat. Bueno, la mergeSort te pide que dadas dos listas ordenadas L y P, genera una lista intercalando ordenadamente ambas listas. Ya tenemos acá el cabezal de la función, le pasamos una lista L y una lista P. Y básicamente un mergeSort es esto. Tenemos dos listas, ¿ok? Y lo que hacemos es partir por la mitad, o bueno, más o menos por la mitad, y vamos dividiendo hasta que nos quedan elementos sueltos. Acá también nos quedaría por un lado 9, por otro lado 82 y por otro lado 10. Y nada, lo que hacemos después es juntamos los elementos y los vamos ordenando. Por ejemplo, acá puede que esté un poquito más claro. Acá. Acá dividió 14 y 7. Y bueno, revisa cuál de los dos es más chico, en el caso que sea creciente, y los da vuelta y los vuelve a conectar. Pero necesito una... Esta creo que está mejor explicada. Acá. 5 y 12, bueno, 5 y 12 los divide en 1 y los vuelve a conectar igual porque estaban igual. En este caso, 9 y 1 los divide y los conecta al revés porque 1 es menor que 9. Y cuando ya están conectadas de vuelta, las conecta en una lista más grande. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es algo parecido, pero utilizando un nodo auxiliar llamado dummy, que lo que hace es que nos quita algunos casos borde. Entonces vamos a crear lista resultado y por otro lado dummy. Y esto va a ser igual a un new node. Y a res lo vamos a igualar a dummy. Esto nos va a simplificar muchos casos y vamos a ver al final que lo que vamos a hacer va a ser que a res siguiente, a res lo vamos a igualar a dummy siguiente para poder crear todos estos noditos individuales a partir de res directamente. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un while iterando en ambas listas. Mientras L sea distinto de null y P sea distinto de null, entonces lo que voy a hacer va a ser crear res siguiente. Res siguiente va a ser igual a new nodo y lo voy a igualar de una a res siguiente. Ok, acá dice una igualación. Res va a ser igual a res siguiente. Y vamos a preguntar qué pasa con los elementos de L. L es menor a P L. Si se cumple que los elementos de L, el elemento que se encuentra en L es menor al elemento que se encuentra en P, entonces lo que voy a hacer va a ser básicamente insertar el elemento en res. O sea, res L va a ser igual a L y vamos a aumentar el valor de L. O sea, L va a ser igual a aumentar el valor, no, vamos a pasar a la siguiente celda. Sí. Y de lo contrario, en el caso de que no se cumpla, pues lo opuesto. Entonces, si el elemento de L no es el menor, entonces es P. De vuelta, res L va a ser igual a PL.
y vamos a aumentar P. Ok, y ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es iterar en cada una de las listas para poder volver a conectarlas. Ya tenemos básicamente esto dividido, vamos a ir conectando de vuelta. Mientras L sea distinto de null, vamos a crear un residente igual a new nodo y vamos a cargar el elemento. Res_element va a ser igual a L_element. Ok, y vamos a aumentar. Acá me faltó decir que esto era res igual a residente. Y ahora vamos a aumentar el valor de L para que siga iterando dentro del while. Y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora, pero con P. Ok, entonces básicamente es solamente cambiar esto, pero a P. Bien, y una vez que ya tenemos esto, ahora lo único que nos queda hacer aquí abajo, o sea, al final, ya también por fuera de este while, es darle a res. Res va a ser igual a domi siguiente. Y de esta manera ya nos sacamos muchos problemas con los casos border y todo eso. Y ahora le decimos que residente va a ser igual a null para darle el final de la lista. Borramos el nodo domi porque ya lo utilizamos para lo que queríamos, que era poder iterar con res e ir creando los nodos para residente y después simplemente guardar toda la lista en domi siguiente. Y ahora simplemente retornamos res. Y esta sería la función mergeSort. Bien, vamos a hacer la función con cat, lo que nos dice que básicamente nos dan dos listas L y P y tenemos que en otra lista que vamos a devolver poner todos los elementos de L y seguido los elementos de P. Lo que vamos a hacer va a ser crear una lista resultado, que es la que vamos a devolver, que va a actuar también como dummy para no perder la referencia de la lista con la cual vamos a iterar. La lista con la que vamos a iterar va a llamarse res. Lista res, iter igual resultado. Para los que no entienden lo que es un nodo dummy, como este, el resultado es un nodo dummy, lo que hace es que no perdés la referencia a la hora de iterar con otra lista. Y bien, lo que vamos a hacer primero va a ser iterar sobre la lista L. ¿Por qué sobre la L primero? Porque nos dicen que primero tienen que estar los elementos de L y luego los de P. ¿Okay? Si fuera al revés, iteraríamos primero sobre P. Vamos a crear iter siguiente igual a new nodo. Ahora vamos a decir que iter va a ser igual a iter siguiente. Y vamos a decir que iter L va a ser igual al elemento que tenga L en esa posición. Y vamos a avanzar L porque si no, no saldríamos nunca del while. Esto que estoy haciendo acá de iter L, o sea, esta parte de iter siguiente, en esta parte puedo poner simplemente iter siguiente L y me ahorro esta línea. Pero creo que así queda un poco más claro. Ahora tenemos que hacer lo mismo, ya tenemos cargado todos los elementos de L, ahora vamos a cargar todos los elementos de P. Ok, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Ahí ya tenemos cargado todos los elementos de P. Ok, igual que hicimos acá arriba realmente. Ahora lo único que tenemos que hacer es dar el resultado. Nosotros estábamos utilizando una lista iter. Ahora lo que tenemos que hacer es decir que bueno, iter va a ser igual a resultado. Vamos a decir que iter siguiente es igual a null. Y vamos a resultado igual a resultado siguiente.
resultado siguiente. Ok, y de esta manera ya tenemos todo pronto. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer un delete de iter y devolver el resultado. Bien, y ahí quedaría ya hecha la función. Bueno, en el ejercicio 3 medio lo había salteado y no lo voy a hacer realmente, tipo simplemente voy a mirarlo por encima. Porque decía lo mismo que el ejercicio 1 cuando yo abrí el práctico de mañana, y parece que lo cambiaron. La parte recursiva del insert la hicimos. El snock recursivo es muy parecido a insert. Básicamente porque cuando lleguemos al caso en el cual L es nulo, o sea, estamos en la última posición de todas, vamos a hacer todo esto, o sea, dentro de un if. Y de lo contrario vamos a llamar snock con X y L siguiente. Y para removal es lo mismo realmente. La diferencia es que esto se va a mantener, vamos a tener dos casos base. Y vamos a, de lo contrario, si no estamos en este caso, vamos a llamar X, vamos a llamar removal con X y con L siguiente. Pero en sí es exactamente lo mismo. 4 que nos implementan lo que es la lista doblemente enlazada. Entonces, vamos a venir por aquí, que lo tengo copiado, las dos primeras funciones. A diferencia de la lista simple, esta nos añade un nuevo nodo que apunta a la posición anterior. ¿Cómo sería esto? Bueno, si nosotros tenemos un punterito acá y, bueno, un nodo y otro nodo, vamos a tener aquí un puntero que apunta al siguiente como en las listas simples, pero de esta va a salir un puntero anterior que apunta a esta. Y bueno, acá va a haber un no null y acá, como es el principio, hay otro null. Entonces lo que tenemos ahora es una lista que nos permite ir hacia atrás. Podemos recorrerla en reversa si queremos. Y lo bueno de esto es que ahora ya no necesitamos un puntero extra para saber el elemento anterior, si acaso. Si estamos parados acá y queremos saber el elemento que se encuentra acá, le decimos, bueno, como se llame esto, L, anterior, L, y nos da el elemento que se encuentra aquí. Entonces, bueno, es la única diferencia que tiene con una lista simple. Ahora vamos a tener que también controlar un puntero más, porque no lo podemos dejar sin asignación, porque nos daría error. Vamos a hacer la primera función para que quede un poco más claro. Bueno, no tanto, porque esta es un poco retorna una lista vacía. Entonces, vamos a retornar una lista, voy a dejar de poner lista int. Va a retornar una lista y no le vamos a asignar nada porque simplemente vamos a definirla. Y le retornamos null. De esta manera se crea una lista vacía. ¿Ok? Entonces eso queda así. Y vamos a hacer esta función const, que dice que dados un entero x y una lista L, retorna el resultado de insertar x al principio de L. Vamos a hacer un void, podríamos hacerlo como lista y retornar al final L, pero vamos a hacerlo como un void, como hacíamos en las funciones del ejercicio 1. Pero repito, se puede retornar lista y al final hacer return L. Vamos a const int x, le pasamos el x que le va a insertar, y lista aspersan L porque la vamos a editar, le vamos a insertar un elemento. Ok, entonces tenemos que, como hacíamos en la lista de acá, a ver, acá, como hacíamos en insertor, lo que tenemos que hacer es crear un nodo dentro de la estructura y cargarle el elemento. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, de vuelta, lista con el nombre, lista nuevo, va a ser igual a new nodo doble en este caso porque es la estructura. Ok, la estructura es nodo doble. De esta manera ya creamos un nodo que contiene estos elementos, el nodo nuevo. Y vamos a cargarlo. O sea que nuevo elem va a ser igual a x. Y tenemos que ajustar ahora dos punteros en vez de uno. O sea que nuevo nuevo ant va a ser igual a null, porque supone que es el primer elemento de la lista. Y nuevo siguiente va a apuntar a L, ok, a la lista. De esta manera ya tendríamos esto apuntado al primer nodo. Vamos a preguntarle qué pasa si L no es vacía. Si L es distinto de null, si la lista tiene elementos, entonces tenemos que conectarla al principio.
Lo que hacemos es, venimos para acá, suponiendo que esto es L, y L tiene un elemento, o sea, este es un elemento de L, tenemos que L anterior y a L siguiente ajustarlos para poder conectar nuestro nodo nuevo, suponiendo que este es nuevo. ¿Ok? Entonces, este es nuevo que tiene el X acá adentro. Entonces, nuevo va a ser igual, o sea, lista anterior va a apuntar a nuevo. Perdón, L anterior va a ser igual a nuevo. De esta manera lo que tenemos sería algo como este puntero va a estar apuntando acá, a esta posición de acá. Y bueno, ya tenemos el anterior de X ajustado acá arriba como null. Y ahora lo que tenemos que ajustar es el siguiente de... Tenemos que poner este como el primero. Entonces L va a apuntar a nuevo. Y con eso ya quedaría. A ver si no me equivoqué nada. L distinto a null. L anterior apunta a nuevo. Bien. Y L apunta. Bien, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer ahora isEmpty, que da una lista L, verifica si L está vacía. Entonces vamos a devolver un booleano. Verificar si es vacía o no. isEmpty. Y le vamos a pasar la lista L. Y nada, vamos a retornar L igual null. Si la lista es vacía va a ser igual a null. O sea, va a darnos true o false. Y ahora vamos a hacer isElement. isElement lo que nos dice es que dado un entero X y una lista L, verifica si X pertenece a L. Entonces, de vuelta vamos a devolver un booleano. isElement el entero X y le pasamos la lista L sin aspersión de vuelta porque la vamos a recorrer simplemente. Vamos a hacer un while mientras L sea distinto del null y L-L sea distinto de X. Entonces nada, vamos a avanzar L. L es igual a L siguiente. ¿Ok? Y nada, lo que vamos a hacer va a ser retornar L distinto de null. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, o sea, si esto sigue así, significa que salió por esta condición. O sea, L es igual a X. Entonces el elemento existe. Bien, ahora vamos a hacer la función removeAll, que lo que hace es que le damos un entero, void removeAll, le pasamos un entero y le pasamos una lista L, pero pasada por aspersan porque la vamos a editar, le vamos a eliminar todas las ocurrencias de X. Vamos a crear lista borrar, que nos va a ayudar para eliminar justamente, y una aux, que nos va a servir para recorrer. Y la vamos a inicializar en L, o sea, van a estar haciéndole alias a la lista L. Vamos a preguntarle a aux si es distinto de null, o sea, mientras sea distinto de null, lo que vamos a hacer va a ser, si tenemos el elemento X, o sea, si aux L es igual a null, a X, entonces a borrar va a ser igual a aux. ¿Ok? Y nos preparamos para eliminar ese elemento. ¿Qué pasa acá? Ahora, en el caso de que nosotros eliminemos, tendría que hacer un nuevo dibujito. Edit, new. Ok, vamos a hacer algo simple. Así. En el caso de que nosotros querramos eliminar esto de acá, o sea, este puntero del medio, tenemos que
ordenar los punteros de atrás y delante, porque de lo contrario nos quedaría el puntero colgando, tanto este como este. No sirve solamente ajustar los delanteros, sino que también tenemos que ajustar los que van hacia atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es preguntarle qué pasa con si aux ant es distinto de null, o sea, si este puntero de acá no es nulo, entonces tenemos que conectarlo bien. Digamos que es este. Tenemos que apuntarlo al siguiente nodo, o sea, aux siguiente anterior va a ser igual a aux anterior. Perdón, aux anterior siguiente es igual a aux siguiente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Aux anterior siguiente vendría a ser aux. Si esto es aux, acá, donde estamos parados, aux anterior vendría a ser esto, y siguiente, aux siguiente, vendría a ser este nodo de acá. Entonces, esta flechita de acá se va a conectar con este nodo de acá. De lo contrario, a ver, si el anterior es nulo, simplemente seguimos hacia adelante. Aux va a ser igual a aux siguiente. ¿Ok? Y eso queda así. Y ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Si aux siguiente es distinto de null. Bueno, en este caso es lo mismo, pero como para el lado contrario. Si aux siguiente ant aux siguiente ant vendría a ser, si este siguiente aux siguiente, estoy acá, el anterior vendría a ser este puntero acá. Tiene que apuntar a esta posición de acá, o sea, tiene que apuntar a aux ant. Lo que nos quedaría de estas conexiones vendría a ser este puntero apunta acá y este puntero apunta acá. Entonces la conexión está bien hecha. Ya podemos eliminar esta conexión y esta conexión, por lo tanto eliminamos este puntero, que está siendo apuntado por borrar, por cierto. Bien, entonces con eso ya quedaría listo. Lo único que nos quedaría hacer sería darle a delete, a borrar. Y ya podemos seguir avanzando con el aux. O sea, aux igual aux siguiente. Bien, y así nos quedaría. Bien, ahora vamos a resolver insert, que nos pide exactamente lo mismo que nos pedía insert para una lista enlazada simple. Entonces la vamos a copiar y lo que vamos a hacer va a ser modificaciones, que principalmente consiste en apuntar el nodo anterior, que es lo que no tenemos enlazado. Acá, por ejemplo, la diferencia es que vamos a hacer un nodo doble en lugar de un nodo simple, entonces ahora tenemos el anterior. Y acá tenemos nodo siguiente apuntando a L, pero nos faltaría apuntar el nodo L anterior. El anterior ahora va a ser igual a nuevo. Y ahí ya nos quedaría conectado el nodo anterior. Y después se le hace alias para que L apunte a la primera posición. Pero nos faltaba apuntar el anterior. Y acá, bueno, es exactamente lo mismo. Buscamos la posición en la cual X sea mayor al último elemento de la lista. Y bueno, esto lo voy a dar vuelta. Lo voy a poner acá arriba, pero es lo mismo. Ok. Y bueno, acá lo que nos faltaría sería ahora conectar nuevo anterior, que nuevo anterior va a ser igual a aux. Lo que nosotros teníamos de insert para lista simple es esto. Bueno, esto es nuevo, esto es aux. El anterior tendría que venir para acá, entonces se conecta a aux. Y nos falta conectar aux anterior. Entonces, bueno, vamos a avanzar aux para darle la posición
Ahora aux está parado en la siguiente casilla. Entonces ahora aux anterior va a ser igual a nuevo. O sea, lo que hice fue, ahora aux pasó de acá a acá. Entonces el anterior va a apuntar a nuevo. Y con eso ya quedaría el insert, pero para lista doblemente enlazada. Bueno, en el ejercicio 5 ahora nos están pidiendo definir estas 4 funciones utilizando listas indizadas. La diferencia que tienen las listas comunes con la lista indizada es que ahora vamos a trabajar con índices, por eso es indizada, en la cual el 0 correspondería al primer nodo y el p-1 correspondería al último. Entonces podemos buscar elementos guiándonos solamente por su índice. Entonces, teniendo en cuenta que no pueden existir elementos vacíos en una lista, bueno, nos piden que hagamos la función isDefined, que nos devuelve un booleano que si es verdadero, si solo si existe un elemento en la posición P. Entonces, isDefined nos va a devolver un booleano, le vamos a pasar el entero P y la lista L. Y lo que vamos a hacer va a ser un while, mientras no sea vacía, mientras L no sea vacía, y P sea mayor a 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser restarle a P y vamos a aumentar L igual a L siguiente. Vamos a avanzar en la lista. Y nada, vamos a retornar L distinto de null. Si se cumple que L es distinto de null cuando P llega a 0, significa que esa posición tiene un elemento. Porque no podemos tener un elemento en la lista que sea vacía. Si esto da false, o sea, si la lista es vacía, significa que en esta posición no hay ningún elemento. Y ya estaría. Bien, vamos a hacer el ejercicio 2, bueno, el ejercicio B la parte B del ejercicio 5, que nos dice que insertemos un entero X en una posición P y desplacemos todos los elementos. Pero si no existe P, simplemente lo insertemos en posición M, o sea, en la última casilla posible. Vamos a hacer un void, le vamos a pedir los enteros, tanto X como los enteros, el entero P, y le vamos a pasar una lista por aspersan L, dado que le vamos a insertar un elemento. Ok. Vamos a pedir un espacio en memoria con nodo nuevo lista nuevo igual a new nodo doble, y vamos a cargarle el a x, nodo L igual a x. Y ahora vamos a ver cuál sería el primer caso, que sería cuando L es null, o en su defecto cuando la posición es 0. O sea, estamos en la primera posición de la lista, o es 0. En este caso, bueno, tenemos que nuevo siguiente va a ser igual a null, a L. Nuevo siguiente, claro, si lo queremos insertar primero, o sea, en esa posición, el siguiente de nuevo apunta a L, nuevo anterior apunta a null, y por último L es igual a nuevo, para hacerle el alias. Y esto me confirma que acá arriba hice una cosita mal y fue esta. Esto es nuevo. Nuevo anterior igual a null. ¿Ok? Eso es así. Un arrocito. Nada. Y con esto ya tendríamos conectado el nodo. Listo. De lo contrario, en el caso de que la lista no sea vacía, vamos a crear una lista aux igual a L, igual que hicimos acá arriba para recorrer. Es como una función insertar, o sea, es como la función insertar ordenado, solo que inserta simplemente. Ok, acá vamos a recorrer con aux,
mientras aux siguiente sea distinto de null y la posición sea mayor a 1, o sea, le vamos a dar un margen de 1. Nos queremos parar en la posición anterior, básicamente queremos saber si aux siguiente es distinto de nulo y nos paramos en la posición anterior de P para poder engancharlo en la posición en la que estaría el P. A P les quitamos y bueno, a aux lo desplazamos a la siguiente. Pronto. Y ahora tenemos que verificar qué pasa cuando, o sea, en el caso de que esto ya salga por esta condición. Si aux siguiente es distinto de null, entonces básicamente le decimos que aux siguiente anterior va a ser igual a nuevo y conectamos el nodo que creamos. Aux siguiente vendría a ser, vamos a usar este mismo dibujito. Si esto es aux, ¿ok? Aux siguiente vendría a ser este nodo de acá. Si esto es aux, este es el siguiente. Y anterior vendría a decir que el puntero que apunta acá va a apuntar a nuevo. Va a salir un puntero acá y apunta a nuevo. ¿Ok? Y ahora lo único que tenemos que hacer es conectar los punteros que faltan, que sería el nuevo siguiente. Que el nuevo siguiente en este caso va a ser igual a aux siguiente. ¿Por qué? De vuelta, si tenemos este nodito de acá, nuevo siguiente, que es este, va a ser el siguiente de aux, que vendría a ser, si este es aux, su siguiente va a ser este. Entonces tenemos una flechita que conecta acá. Entonces ya tenemos nuevo siguiente, nos falta nuevo anterior, que nuevo anterior va a ser justamente aux, porque sale de acá una flechita al anterior y el anterior es aux, este es su aux siguiente, entonces este es aux. Y ahora lo único que hacemos es aux, pero siguiente, aux siguiente. Si este es el puntero de aux siguiente, tenemos que hacer que apunte a nuevo. Entonces, simplemente aux siguiente igual nuevo. Bien, y con esto ya quedaría la función. Como es un void, no retornamos nada. Y ya insertaríamos el elemento para la lista indizada. Bien, ahora vamos a hacer la función element, que lo que hace es da un elemento P y una lista L, retorna el elemento de la posición P. Y tiene como precondición que la posición P está definida. Ya sabemos que el elemento existe. Básicamente lo que nos dice al decir que la posición P está definida es que el elemento existe. Devuelve un elemento, entonces va a retornar un entero, porque como vimos estamos... No sé qué es esto. Ok, se me fue esto por alguna razón. Vamos a traerlo de vuelta, porque me molesta. Ok, no sé por qué se fue esto. Voy a insertar. Ok, no sé qué pasó ahí. Como decía, retorna un elemento de la posición P, sabemos que está definido y devuelve un entero porque nos están diciendo que trabajamos con la definición de lista doblemente enlazada y esta definición de lista enlazada devuelve un entero. Entonces ya sabemos que esto va a retornar un entero. La función se llama element y bueno, le vamos a tener que pedir por supuesto el P y le vamos a pasar la lista L. Bueno, esto es muy parecido a la de esta aquí de isDefined, que no sé por qué está así. Ahí. Que es muy parecida a la lista a esta de isDefined, por no decir que es igual, solo que la diferencia es que en vez de verificar si devuelve si es nulo o no, va a devolver la posición en la cual lleguemos cuando esto se haga 0. O sea, mientras L sea distinto de null y P sea mayor a 0, lo que vamos a hacer va a ser P le vamos a ir restando hasta que llegue a 0 y AL va a ser igual a L siguiente.
Y esto, bueno, va a retornar el elemento que esté en esa posición, LL. Y ya estaría. Si esto llega a L, entonces retornamos el elemento que haya en la posición de P. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer remove, que es la última del ejercicio 5. Nos dan una posición P, o sea, un natural P, y una lista. Y tenemos que eliminar el elemento que se encuentre en esa posición. Si esa posición no está definida, o sea, si no existe ese elemento, bueno, esa posición en la lista, obviamente no hacemos nada, pero si existe tenemos que ajustar los punteros. Esta función la hicimos más arriba, aunque no de forma indizada, que creo que es esta. Sí, remove all, que es la del ejercicio 4. Entonces vamos a pegarla acá. Voy a arreglar los paréntesis, que están feos y no me gusta que estén así. Esto acá, esto acá, esto acá. Y vamos a ajustar esto para que nos ande. En vez de X ya no nos van a pasar el elemento, sino que van a pasarnos la posición, entonces le decimos sin P. Vamos a seguir creando esto. Y acá voy a eliminar este paréntesis y voy a añadirlo acá. ¿Ok? Si se dan cuenta, ese paréntesis ahora cierra. Y acá le vamos a añadir que mientras AUX sea distinto de null y además la posición sea, P sea mayor a 0. Vamos a irle restando P hasta que lleguemos a la posición y vamos a ir aumentando la lista. ¿Ok? Vamos a hacerle simplemente este pequeño cambio para hacerla indizada. Y acá ya no tenemos un elemento X. Entonces lo que vamos a decirle es verificar que AUX no es nulo. O sea, verificar que estamos realmente en esta posición. Y nada, el resto es exactamente lo mismo, literal. En el caso de que AUX anterior no sea nulo, o sea, que tenga un elemento, lo ajustamos para que cuando se elimine ese nodo no se pierda la lista, y lo mismo con el siguiente. Y eso ya no lo precisamos porque ya no estamos iterando con el while, sino que ya hicimos todo acá al hacerla indizada. Y esta sería la función. Simplemente hicimos algunos cambios para que quedara como de... Bueno, ahora vamos a empezar con el ejercicio 6, que básicamente ahora nos definen lo que vendría siendo una lista indizada, pero con manejo explícito de posiciones. O sea, ahora básicamente tenemos una estructura con nodos, básicamente punteros que apuntan a esta estructura. El aster básicamente dice que primero es un puntero a esta estructura y actual es un puntero a esta estructura. Entonces tenemos algo que apunta a la primera posición y otra que apunta a la posición actual en la que nosotros nos encontremos. Lo que nos piden es crear una lista vacía. Entonces venimos para acá. Ok. Y bueno, para crear una lista vacía simplemente creamos lista null. No toma ningún parámetro porque la vamos a crear y retornamos null. Esta es una forma de crearla. La forma como las listas dobles o las listas simples. Otra forma de crearla es devolver una lista, también null y no recibe ningún parámetro porque la vamos a crear. Pero esta vez vamos a crear una variable, bueno, un puntero L, new cabezal. ¿Ok? Vamos a crear un puntero en esta estructura y lo que vamos a hacer va a ser new cabezal porque así se mete a esta estructura. Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, en vez de L, puntero. Vamos a decirle que puntero actual va a ser igual a puntero primero y esto va a ser igual a null. Y después lo que tenemos es que retornar puntero. Bueno, retornar no, return puntero. Bien, y estas son dos formas de hacer lo mismo. En este caso, lo que hicimos fue a esta estructura asignarle puntero tanto actual como primero a null, entonces es una lista vacía. Y en este caso simplemente retornamos null. Son dos formas de hacer lo mismo. Bien, para la segunda función start, básicamente lo que tenemos que hacer es, nos dan una lista no vacía y tenemos que colocar la posición actual en el inicio de L. Básicamente tenemos que ajustar el puntero y ponerlo en el primer elemento. O sea,
si tenemos un puntero apuntando a la primera casilla y tenemos otra por acá apuntando a la segunda, la que apunta a la segunda apunta a la primera. Entonces esto es un void start, que le pasamos una lista, y lo único que tenemos que hacer es básicamente decirle que L actual es igual a L primero. Y listo. Así hacemos alias entre los punteros y nos queda actual apuntando a primero. Bueno, a la posición de primero. Y la siguiente es next, que nos dice que tenemos que mover la posición actual al siguiente nodo. Y en el caso de que sea el último, tenemos que moverlo a la posición final. O sea, perdón, no tenemos que apuntar a la posición a la que apunta primero, o sea, a la primera de la lista. Y se tiene básicamente un comportamiento circular. Bueno, entonces esto también es un void. Next, le pasamos la lista _L. Y bueno, básicamente le tenemos que preguntar que mientras L actual siguiente, o sea, mientras la posición en la que se encuentra actual, digamos que actual está parado en este nodo, pero es más fácil mirarlo acá. Voy a seguir usando este dibujo, pero si actual está apuntando acá, entonces actual siguiente va a ser esto. ¿Ok? Entonces, si esto es distinto de null, entonces, sí, desastre. Entonces, vamos a llevar actual a la siguiente posición. L actual es igual a L actual siguiente. De lo contrario, en el caso de que L actual siguiente sea nulo, significa que ya no hay otra posición para la cual llevarla. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente a L actual apuntarlo a L primero. Entonces simplemente le decimos que L actual es igual a L primero. Y ahí nos quedaría la función. Bien, para la función insertar, la D del 6, vamos a insertar X en la posición actual. ¿Ok? Entonces tenemos un void con un entero X y una lista L. Entonces vamos a tener que crear un lugar donde guardar X y ahí se presenta un problema. Porque, ¿dónde está? ¿Qué pasa acá? No. Más abajo, acá. Porque no tenemos ningún puntero que apunte a la estructura nodo donde tenemos la lista. Tenemos solamente un puntero que apunta a cabezal. Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser solventar ese problema, que es básicamente creando un nodo nuevo igual a new nodo. De esta manera ya tenemos un nodo que apunta, perdón, un puntero nuevo que apunta a la estructura nodo y ya podemos hacer nuevo element. Y esto va a ser igual a X. Ahí ya quedó cargado y ahora preguntamos si L es igual a null. O sea, si L es null, entonces vamos a tener que crear L igual a new cabezal. O sea, a L lo definimos aquí dentro. Y ya tenemos las posiciones de primero y actual. Entonces, ya podemos ajustar los punteros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahora L primero, o sea, la primera posición va a ser igual a nuevo. Y nuevo siguiente va a ser igual a null. Bien. De esta manera ya nos quedó colocado nuevo en la posición actual, entre comillas. No había posición actual porque la lista era vacía. De lo contrario, acá, nuevo siguiente va a ser igual a L actual siguiente. O sea, vamos a poner a nuevo siguiente, tenemos el nodito nuevo, está apuntando a la siguiente posición de donde apunta L actual. Y ahora, L actual siguiente va a apuntar a nuevo. Entonces, nuevo siguiente está apuntando a donde apunta actual siguiente.
y L actual siguiente está apuntando a nuevo. Entonces, lo único que nos queda ahora definir es que L actual es igual a nuevo. Y ahí ya nos quedó nuevo en la posición de actual. Y ya, bueno, para el último, la última parte del ejercicio 6, lo que nos pide es que dado una lista L no vacía, retorna el elemento de la posición actual. Entonces, retorna un elemento, el elemento va a ser un entero, entonces, element, y le tenemos que pasar la lista L. Bien. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es básicamente retornar L actual y en actual retornar el elemento que se encuentre ahí. ¿Ok? Y esta sería la función.